Bien, pueden comenzar a registrar su asistencia. Voy a tratar de presentar en este momento. Inge, disculpe, no permite activar el chat. No permite. ¿Y cómo se pone uno en asistencia acá? Bien, entonces no se preocupen, yo lo voy a registrar aquí desde mi pantalla. Bien, nos habíamos quedado en la parte de las fuentes de información. Les estaba hablando acerca de algunos documentos que son bastante interesantes para el conocimiento en esta asignatura. Y mencionábamos pues algunas de las revistas, revistas de tipo fundamental, básicas, revistas aplicadas, revistas transdisciplinarias y revistas con algunos artículos a nivel molecular que tiene que ver con actividades relacionadas al conocimiento de enfermedades vegetales. Estos son algunos de los documentos que existen, digamos, en el medio que se pueden revisar con el objeto de poder conocer un poco más acerca de las enfermedades de las plantas. Así que si tienen la oportunidad de revisarlos, pues háganlo, son muy interesantes, van a aprender mucho. Eso sí, tienen un lenguaje bastante complicado en términos científicos, algunos de ellos, sobre todo los de la parte molecular, pero a medida que vayamos desarrollando la materia, pues ustedes van a ir conociendo un poco más de ese tipo de lenguaje, ¿no? Bien, hablando de las pérdidas producidas en los cultivos por enfermedades y por otros organismos como insectos, nemátodos y malezas, podemos ver que las enfermedades de las plantas prácticamente se llevan la mayor tajada de esas pérdidas. Y esas pérdidas andan aproximadamente en un 35% de lo que es el total de las pérdidas que pueden ser causadas, digamos, por enfermedades. Las pérdidas de tipo general en diferentes cultivos andan por el orden del 40 al 60%, ¿verdad? Entonces, dentro de ese, si es un 60%, las enfermedades representarían un 35% de ese 60%. Así que podemos ver, pues, que el conocimiento de las enfermedades, de los agentes que las causan y de los medios de lucha contra ellas son bastante interesantes, pues porque a través de eso podemos nosotros desarrollar métodos que permitan llegar a conocer exactamente qué es cada enfermedad, cómo se comporta para tener menos pérdidas en nuestros cultivos. Bien, ¿cuáles son los aspectos de importancia de las enfermedades? Se estima que hay aproximadamente unas 50.000 enfermedades que afectan plantas de importancia económica. Esto sin incluir algunos tipos de ornamentales y otros tipos de plantas silvestres. Las enfermedades ocasionan pérdidas de las siguientes maneras. En primer lugar, existe una reducción en el rendimiento, es decir, la cantidad de producto que se espera, digamos, en un cultivo enfermo, lógicamente va a ser menor que la que podría llegar a producir un cultivo completamente sano. Hay una reducción en la calidad también, desde el momento pues de que algunas enfermedades son capaces de transformar la textura de algunos productos, el sabor. Esto tiene que ver mucho, digamos, con algunos aspectos como por ejemplo la fermentación de azúcares, ¿verdad? El desdoblamiento de azúcares, digamos, en otras sustancias también, que afectan pues la calidad de ese tipo de productos. Contaminan el suelo. Hay zonas, digamos, donde se ha dado a través de los años una larga acumulación de inóculo,
de diferentes tipos de patógenos, nemátodos, hongos, bacterias, los cuales pues terminan contaminando ese suelo y hace imposible en algunos casos poder trabajar con algunos cultivos en particular. También se tienen pérdidas post cosecha, es decir, aquellas pérdidas que se manifiestan después de que los productos han sido recogidos y almacenados, que en muchos casos son considerables y llegan a superar muchas veces hasta las pérdidas de campo. También tenemos formación de productos tóxicos, como por ejemplo el caso de las micotoxinas, que son sustancias muy nocivas tanto para la salud humana como para la salud animal. Las enfermedades también incrementan los costos de manejo y producción, pues ya que requieren de recursos, tanto materiales como económicos, ¿verdad? Para poder lograr producir en algunas situaciones. Hay costos del control de esas enfermedades, no solo, digamos, costos directamente aplicables al sistema de producción, sino que hay costos a nivel general. Digamos, costos administrativos del manejo de problemas fitosanitarios, los hay, digamos, en diferentes lugares del mundo. Y por último, pues las enfermedades causan predisposición a otras enfermedades, ya que debilitan a las plantas y las plantas quedan a merced de otros patógenos que pueden causarles un tipo de daño fácilmente. Bien, la cantidad de enfermedades que nosotros conocemos en las plantas, pues ha llegado... ¿Hay alguna pregunta, perdón? Si no, cierren el micrófono, por favor. Bien, hay un mercado o un segmento, digamos, de la producción de químicos que ha aprovechado mucho, digamos, la diseminación de enfermedades a nivel del mundo, ¿verdad? Y es el mercado de sustancias para la protección de cultivos o de ingredientes activos para la producción de cultivos. Aquí podemos ver nosotros en este cuadrito, dice el mercado de protección de cultivos para América Latina, solo la cifra para 2011, ¿verdad? Actualmente la cantidad que se gasta para proteger los cultivos es mayor. Eso tiene que ver con mayor disponibilidad, digamos, de productos, tiene que ver con una mayor predisposición de las plantas a las enfermedades por causa del cambio climático, una mayor presión de los patógenos, ya que son muy favorecidos por este cambio climático también. Entonces los problemas fitosanitarios, tales como las enfermedades, están incrementando en todos los lugares del mundo. Y aquí podemos ver pues que solo en el 2011 en Centroamérica se gastaron 440 millones de dólares en productos para la protección de cultivos. Esta cantidad probablemente ha subido mucho, digamos, para el año 2019, ¿verdad? Revisando unos datos, pues sí, hay una subida bastante grande, bastante considerable para el 2019, la cual se redujo un poco a nivel mundial en el año 2020 por causa de la pandemia en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Eso hizo que muchas zonas de cultivo alrededor del mundo quedaran abandonadas, muchos productores fueron afectados y eso pues hizo que disminuyera un poco. Sin embargo, viene siendo siempre bastante alta la cantidad de dinero que se gasta con este objetivo. Sin embargo, pues los plaguicidas no solo tienen, digamos, costos económicos, sino que tienen costos que prácticamente pasan desapercibidos o no los tomamos en consideración, los desestimamos. Aquí hay unos datos importantes para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ocurre, digamos, con la utilización de plaguicidas a nivel mundial. Se estima que en las regiones tropicales se aplica aproximadamente el 15% de los pesticidas producidos a nivel mundial, ¿verdad? Sin embargo, pues se incrementa mucho, digamos, en cuanto a las intoxicaciones por plaguicidas, ¿verdad? Entonces, en las regiones tropicales tenemos un 50% de dichas intoxicaciones por mal manejo de pesticidas.
En la zona tropical también se registra un 75% de los casos de muerte por pesticidas. Algunas investigaciones han mostrado que el 50% de las intoxicaciones y el 75% de los casos de muerte por pesticidas suceden en países de la región tropical, a pesar de que se aplican solamente el 15% de los pesticidas utilizados a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ver, pues, es bastante lógico, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos en una franja tropical que es el centro de mayor diversidad a nivel mundial, y esa diversidad también involucra, pues, una gran cantidad de cultivos de tipo ornamentales, forestales, hortícolas, que podemos cultivar, y a lo largo prácticamente de todo el año, si hay condiciones de riego, ¿no? No así, pues, aquellos climas que están en zonas templadas o más frías, que producen únicamente en determinadas épocas del año, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros como zona tengamos un uso bastante intensivo de este tipo de productos para poder controlar nuestros problemas fitosanitarios. Sin embargo, pues existen muchas metodologías alternas, ¿verdad?, las cuales permiten manejar, digamos, los problemas fitosanitarios de una manera completamente diferente, reduciendo al mínimo tanto la aplicación como las intoxicaciones que puedan suceder, digamos, en los productores. Bien, hablando un poco acerca de la importancia de las enfermedades, han ocurrido a lo largo de la historia diferentes tipos de epidemias. Entendiendo por epidemias, pues el desarrollo de enfermedades en una población de plantas considerablemente grande. Entonces, pues una de las epidemias históricas más conocida o más documentada a través de del inicio de la revolución científica, tenemos la gran hambruna irlandesa, que fue, digamos, causada por el tizón tardío de las solanáceas allá en el año de 1845. ¿Verdad? Esto causó 1 millón de muertes directas, 1 millón de gente por desnutrición, por enfermedades relacionadas a ello, y la emigración de 1.5 millones de personas de Irlanda para diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, pues se dice que recibió la gran mayoría de ellos. Posteriormente, 100 años después aproximadamente, se dio otra gran hambruna en la zona conocida como Bengala, en el nordeste de la India y Bangladesh actualmente, ¿verdad? Entonces, fue ocasionada por un hongo conocido como el Mythosporium oryzae, causante de la mancha parda del arroz, ¿verdad? Entonces, fue 100 años después un problema bastante serio. Murieron más de 2 millones de personas de malnutrición y de hambre. Posteriormente a eso también se dio una epidemia allá en 1970 en Estados Unidos sobre una variedad de maíz, ¿verdad? Y el maíz fue afectado por un hongo conocido por el Mythosporium maidis. Este hongo demostró ser sumamente virulento sobre el híbrido que más se cultivaba de maíz en esa zona. El hongo destruyó más del 25% de la cosecha de Estados Unidos, con una pérdida aproximada de más de $1.000 millones en aquel tiempo, ¿verdad? A precio actual eso fuera pues una cantidad mucho mayor. Para que tengan una idea de la cantidad de maíz que se perdió, en la parte central de Estados Unidos hay algo que se conoce como el cinturón del maíz, y es donde se cultiva la mayor cantidad de maíz en ese país. Y es una zona aproximadamente un poquito más grande que Centroamérica en su conjunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el área que se perdió era prácticamente un poquito más grande que el área de Centroamérica en cuanto a cultivo de maíz. Las pérdidas fueron considerables, ¿verdad? Entonces, aquí se comenzó a estudiar ya del por qué ocurrían estos desastres. Claro, ¿verdad? En Estados Unidos no causó, digamos, que muriera
ni siquiera una persona de hambre, pues por ser un país rico, por tener muchos recursos y todo, no se dio esa situación. Sin embargo, las pérdidas económicas fueron considerables. En 1994, una época bastante reciente, pudiéramos decir, aparece en el nororiente de Uganda, en África, la enfermedad conocida como mosaico del virus de la yuca, ¿verdad? Y se estima que aproximadamente 3.000 personas murieron de hambre por una epidemia de esta enfermedad en cultivos de yuca. Actualmente la epidemia está amenazando esa región de África con matar por hambre a 300 millones de personas, con énfasis en todo lo que es el África subsahariana, o sea, adyacente ahí a lo que es el desierto del Sahara, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de esto, desde tiempos inmemorables se vienen documentando una serie de enfermedades que son muy devastadoras sobre diferentes tipos de cultivos alrededor del mundo, y algunas de ellas pues han sobresalido, digamos, sobre otras de acuerdo pues a los daños que han causado. Los científicos al observar esto pues se pusieron a investigar muchas razones del por qué y se determinó que una de las principales causas de las epidemias es la uniformidad genética, ¿verdad? Cuando un cultivo tiene una uniformidad genética alta, entonces si hay un patógeno capaz de romper la resistencia o de comportarse de manera muy virulenta sobre ese cultivo, prácticamente lo va a devastar o se lo va a terminar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese conocimiento surgió a raíz de esto. La gran hambruna irlandesa también permitió que la fitopatología se desarrollara como ciencia, ¿no? ¿Verdad? Se empezaron a hacer una serie de trabajos. Cuando esto ocurrió no se sabía cuál era la causa, digamos, o el agente etiológico de las enfermedades. Se creía que las enfermedades eran castigos divinos, ¿no? ¿Verdad? O que obedecían a otro tipo de causas debidas a algunos fenómenos naturales. Sin embargo, pues por ahí surgieron algunos científicos que fueron los primeros en demostrar que las enfermedades de este tipo eran causadas por agentes infecciosos de diferentes tipos, ¿verdad? Y que una planta pues podía contagiar rápidamente a otra y de esta forma extenderse en los campos de cultivo. Eso constituyó pues a partir de 1845 un gran avance, digamos, para la ciencia, ¿verdad? Desgraciadamente pues a causa de esa gran cantidad de pérdidas de vidas y de recursos que hubieron, ¿no? Aquí pueden ver ustedes algunas imágenes. Esta que tenemos a la izquierda corresponde a un monumento que está en Irlanda, ¿verdad? Porque fue un impacto, digamos, en esa zona, en Europa, digamos, tuvo un impacto muy serio, digamos, esto que sucedió ahí, a tal punto que todavía se sigue recordando esta situación año con año, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en Estados Unidos, el mismo hongo que causó la hambruna en Irlanda ha sido un problema serio desde hace 150 años. ¿Verdad? Podríamos decir que Phytophthora infestan o el tizón tardío de la papa es el principal problema para la producción de papa alrededor del mundo. En Estados Unidos se estima que tiene un costo económico anual promedio de 287 millones de dólares. El promedio de aplicaciones de químicos que se tienen que hacer o de fungicidas para controlar este hongo en cultivos de papa va de 16 a 24 aplicaciones en un ciclo de cultivo que va de 90 a 120 días. Eso quiere decir que se están haciendo aplicaciones promedio de productos químicos cada 5 días. Y si estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de tareas ni de un par de manzanas, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de miles de acres, ¿verdad? Y las cantidades que se tiran al ambiente, digamos, de fungicidas también son exageradas, ¿no? De miles de kilogramos, ¿verdad? Entonces eso, además de contaminar grandemente el ambiente, va también haciendo que el producto lleve trazas o residuos de este tipo de productos químicos.
y de esa manera pues irse acumulando en el cuerpo humano, lo cual pues repercute a la larga en algunos tipos de padecimientos crónicos o llegar a cáncer en algunos casos, ¿no? Bien, en 1942 y 43, como mencionaba, esta es una fotografía de ese tiempo, de cómo algunos periódicos ingleses recogieron fotografías de lo que se observaba en las calles de ahí, de esa zona del nordeste de la India, ¿no? ¿Verdad? Donde murieron pues más de 2 millones de personas. Llegó a tal punto la situación que los que estaban vivos no tenían ni fuerza para poder enterrar a los que habían muerto, ¿no? Y quedaban en las calles pues para que los animales se hicieran cargo de ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, las enfermedades de las plantas han causado verdaderos problemas socioeconómicos, llegando a constituir en algunos casos ser agentes de cambio, digamos, de algunos tipos de sociedades, ¿verdad? Es decir, han roto todo el estatus socioeconómico que había y se ha cambiado totalmente por efecto únicamente de una enfermedad en plantas, ¿verdad? Así de caótico y así ha sido el impacto fuerte que ha tenido, digamos, el desarrollo de estos problemas en plantas, ¿verdad? Si uno lee la historia, pues conocería un poco más acerca de todo lo que ha ocurrido alrededor del mundo con diferentes tipos de enfermedades y puede darse cuenta, pues, que es un problema muy serio que realmente vale la pena prestarle atención y aportar, pues, un poco aprendiendo a manejar de una manera racional los problemas fitosanitarios de las plantas. Aquí tenemos un caso que quiero mostrarles. Actualmente, la zona mediterránea de Europa está amenazada por un nuevo patógeno que ha llegado, ¿verdad? Y este patógeno es Xylella fastidiosa, es una microbacteria. Está afectando todas las plantaciones de árboles de olivo. El olivo allá pues es una industria bastante fuerte. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de aceite de oliva en el mundo, ¿verdad? Es una de las regiones. Y aquí tenemos pues una foto de octubre de 2013, vean. Aquí se logran ver, digamos, los árboles todavía en pie. Y para marzo de 2016 prácticamente solo han quedado los esqueletos de esos árboles. Xylella fastidiosa es un patógeno prácticamente de reciente introducción en diferentes tipos de lugares del mundo. Y el problema es que no afecta, digamos, solo árboles de olivo, sino que afecta a una gran cantidad de hospederos. Es diseminada por un vector, por un insecto, el cual pues transmite muy fácilmente la enfermedad a diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Entonces, Xylella fastidiosa pues es un problema muy serio y es una enfermedad cuarentenaria para diferentes países del mundo donde todavía no se ha encontrado o se encuentran libres, digamos, de ese problema. Tenemos otra enfermedad que fue muy destructiva también, de las más recientes, el virus de la tristeza de los cítricos, ¿verdad? Entonces tenemos este es un tipo de virus que entró allá, digamos, a América en la zona de Brasil. En Brasil mató una gran cantidad de millones de árboles de cítricos. Todos los cítricos son susceptibles a tristeza. La enfermedad es diseminada por áfidos. La suerte que se tuvo con esta enfermedad fue de que el virus tenía unas razas muy virulentas y tenía unas razas muy poco virulentas, ¿verdad? Entonces, las razas muy poco virulentas sirvieron en algunos países como protección o tuvieron un efecto como de vacuna sobre aquellos cultivos de cítricos que se enfermaron primero con las razas más débiles del virus. Cuando vino ya el virus más fuerte, ya la planta había adquirido medios de defensa para poder contrarrestar la infección. Nosotros como país tuvimos una gran alerta fitosanitaria acerca del virus de la tristeza de los cítricos, pero afortunadamente se encontró que la gran mayoría de plantaciones de cítricos presentes en el país habían sido contaminadas con las cepas o las razas débiles
del virus de la tristeza. Entonces eso sirvió como una vacuna, ¿verdad? Entonces se preguntarán por qué como una vacuna, ¿verdad? Si esto solo se da, digamos, en mamíferos. Bien, desde 1990 para acá se ha venido trabajando en una nueva teoría. Se ha conocido también a raíz de de seguir trabajando, digamos, en la base de esa teoría, que las plantas, al igual que los mamíferos, producen anticuerpos cuando son afectadas por algún tipo de microorganismo. Ejemplo, ¿qué sucede con nosotros ahora que nos están poniendo la vacuna del COVID? Hay una de las vacunas que es virus atenuado. ¿Qué quiere decir esto? Que es digamos, es un virus debilitado, es digamos, es una cepa del virus que ha sido, digamos, tratada y se le ha limitado la virulencia, digamos, la patogenicidad que tiene. Y de esa manera, pues nos inyectan el virus, sufrimos unas leves molestias, pero empezamos a generar anticuerpos contra la enfermedad. Entonces se ha demostrado que ese proceso no solo se da en humanos o en otro tipo de mamíferos, sino que también en las plantas se da y con bastante frecuencia, ¿no? Además puede ser inducido también y es una de las formas modernas de lucha contra las enfermedades de las plantas. Otro problema serio en las costas del Caribe centroamericano, el amarillamiento letal del cocotero causado por un fitoplasma. Prácticamente destruye las plantaciones de cocoteros, como ustedes pueden ver acá. En algunos lugares le llaman enfermedad del poste telefónico, porque prácticamente solo quedan los postes, ¿verdad? Prácticamente todo el penacho de la palma del cocotero o de otro tipo de palmáceas se pudre y se cae. Lógicamente, la planta muere, ¿no? ¿Verdad? Entonces ha sido un problema bastante serio. Al momento se está trabajando en variedades mejoradas genéticamente con el objeto de incorporar algún tipo de resistencia. Otro problema muy serio en nuestra región es la marchitez bacteriana del tomate causada por Ralstonia solanacearum. Aquí podemos ver en primer plano una planta con síntomas de marchitez bacteriana. Esta marchitez bacteriana afecta precisamente los tejidos vasculares de la planta e impide que la planta absorba el agua y los nutrientes del suelo, ¿verdad? Entonces, este impedimento se da porque la planta, como mecanismo de resistencia, crea unos tapones de algunos polisacáridos especiales para detener el avance, digamos, del microorganismo hacia las partes superiores. Lógicamente, el avance del microorganismo puede detenerse, pero igualmente la parte superior de la planta muere por no tener acceso, digamos, al agua o a los nutrientes. Es uno de los problemas muy serios que tenemos también. Como es una enfermedad bacteriana, no podemos controlarla con fungicidas, lógicamente. No podemos utilizar antibióticos, aunque los existen para tratar el problema, pero por ética el uso de antibióticos en la agricultura no está permitido. Es decir, si uno conoce, si uno ha leído un poco de eso, se dará cuenta pues que al usar antibióticos en sistemas tan biodiversamente ricos, digamos, como el suelo, prácticamente es un atentado y estamos destruyendo ese suelo al aplicar ese tipo de sustancias. Hay tratamientos muy sencillos, baratísimos o casi gratis, digamos, como las aplicaciones de ceniza, que pueden ayudar, digamos, a controlar ese problema. Ya hay algunos tipos de documentación sobre ello. Bien, ¿cuáles son nuestros problemas? Hemos hablado de los problemas regionales, pero hablamos de cosas que han sucedido en otros lugares. Sin embargo, pues desgraciadamente aquí no tenemos mucha documentación acerca de lo que ha ocurrido en nuestra propia región. ¿Cuáles son uno de los principales problemas que hemos tenido? Pues allá por el año del 2013, este es un recorte de periódico de la prensa gráfica,
del domingo 15 de diciembre del 2013, donde por primera vez se daba a conocer que la leprosis de los cítricos estaba amenazando nuestros naranjales. Y decían pues los especialistas que se estiman pérdidas mínimas de $640,000 por cada 300 manzanas que resulten afectadas. Pero el área total en riesgo es de 1,000 manzanas en 2 municipios de La Paz, ¿verdad? Entonces, esto sucedió allá por el año 2013. Realmente no se hizo nada contra el problema. Se hubiera tenido que establecer una cuarentena interna, establecer cercos fitosanitarios y montar toda una logística para tratar de controlar el problema. Situación que no se dio, ¿verdad? Que las autoridades encargadas de la vigilancia fitosanitaria del país no hicieron, y actualmente tenemos la leprosis en todo el país, ¿verdad? Ocasionando pérdidas quizás mayores que las que mencionaban ahí. Uno de los problemas que tenemos a nivel de país es que no documentamos, no cuantificamos cuáles son las pérdidas. Por ejemplo, si un productor tiene por decir algo, unos 250 árboles de naranjas, a veces ni les da mantenimiento, sino que solo recoge la producción, ¿no? Año con año va recogiendo, y como no invierte, pues prácticamente todo es ganancia, ¿no? Entonces no se puede detectar cuáles son las pérdidas que se pueden asociar a diferentes tipos de enfermedades u otros problemas fitosanitarios que puedan haber surgido en ese momento. Otro problema más reciente, la roya del café, ¿verdad? Este es de otro recorte de periódico del miércoles 30 de enero del año 2013 también, ¿verdad? Ahí comenzó, en el 2012 prácticamente comenzó una epidemia en Centroamérica muy fuerte de roya de café, y afectó pues grandemente toda la región centroamericana, ya que pues nuestros climas son bastante similares, ¿no? Veamos cuál fue el impacto que esto tuvo. Bueno, en El Salvador se estima que se perdieron 169,000 empleos directos de personas que están relacionadas, digamos, con el manejo del cultivo de café y con la recolección, ¿verdad? De esa gente que se dedicaba a actividades propias en las fincas de café, 27,000 familias, según documentación del Programa de las Naciones Unidas para los Alimentos, ¿verdad? Se detectó que 27,000 personas estuvieron en grave riesgo de inanición, es decir, de sufrir o de morir enfermedad, o de sufrir, digamos, algún tipo de enfermedades por causa del hambre, ¿verdad? Entonces tuvo que dárseles asistencia alimenticia para que estas 27,000 familias pudieran sobrevivir. Entonces, como pueden ver, hemos hecho un esbozo de que realmente pues, las enfermedades de las plantas son una amenaza, un riesgo biológico serio, latente, ¿no? ¿Verdad? Que merece ser atendido, digamos, en el momento oportuno para evitar caer, digamos, en estas situaciones. Sobre todo ahora, pues, que pudiéramos decir, tenemos 2 escenarios muy similares. Tenemos el calentamiento global, tenemos un incremento de la población, y a raíz del incremento global también tenemos un incremento de plagas. Está creciendo la población y está creciendo también las plagas a la par, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en menor cantidad de suelo o menor cantidad de área de suelo, nosotros debemos de elevar la productividad para tratar de alimentar a esta población en el futuro y evitar pues que no sean los patógenos u otro tipo de plagas los que se alimenten de nuestros cultivos. Claro, eso requiere un trabajo bastante fuerte, la preparación de gente para que pueda ayudar a solucionar estos problemas, y pues lógicamente la disponibilidad y el apoyo, digamos, de políticas gubernamentales que sirvan para poder establecer buenos planes de trabajo con respecto a esto.
Bien, todo esto que hemos hablado, pues forma parte o es parte, digamos, del estudio de la fitopatología. En resumen, podríamos decir que la fitopatología es el estudio de, en primer lugar, los organismos y las condiciones del medio ambiente que ocasionan enfermedades en las plantas. Es decir, los aspectos, digamos, o los factores bióticos o vivos que afectan a las plantas. Los procesos mediante los cuales esos factores producen enfermedades en las plantas, es decir, conocer cómo se desarrolla todo ese proceso de enfermedad hasta desencadenar, digamos, en una enfermedad o directamente en la muerte de la planta. Las interacciones que se establecen entre los agentes que ocasionan la enfermedad y la planta enferma y los métodos para prevenir las enfermedades, para disminuir el daño que ocasionan o para controlarlas antes o después que se desarrollen en las plantas. Entonces, todos estos aspectos son parte del estudio de la fitopatología, que va resumiendo desde el conocimiento de los organismos que causan los problemas hasta cómo podemos tratar de controlar y manejar ese tipo de organismos en campo y en los diversos lugares de producción. ¿Cuáles son los orígenes de la fitopatología? Bien, la patología vegetal, como se le conoce también, nació de la necesidad. Vimos, digamos, los problemas que habían ocurrido, como el de la plaga de Irlanda de la papa en 1845. Entonces se observó que las plagas disminuían la disponibilidad de alimentos en el campo y almacenamiento, y las cuales pues habían venido amenazando a la humanidad por milenios, alcanzando un clímax con la hambruna que sufrió la población irlandesa debido a una enfermedad del cultivo de la papa a mediados de 1800. La solicitud desesperada de ayuda convocó a los científicos más eminentes de la época a buscar respuestas. Estas respuestas fueron provistas inicialmente por Anton de Bari, quien es considerado el padre de la fitopatología moderna, y también figuraron algunos personajes como Luis Pasteur y Roberto Koch, más avanzado en el siglo XIX. Ellos aportaron las evidencias más convincentes de la naturaleza microbiana de las enfermedades de las plantas. Es decir, antes de los estudios de Bari, de Pasteur y de Koch, las enfermedades, como les decía, no se consideraban de naturaleza microbiana, sino que se decía pues que eran maldiciones, eran castigos divinos, o se decía que eran provocadas, digamos, por fenómenos naturales. ¿Con qué ciencia se relaciona la fitopatología? Pues bien, antes de la década del 60, la fitopatología era una ciencia puramente descriptiva, que se basaba prácticamente en los aspectos botánicos y en la descripción que se hacía, digamos, de una planta enferma, ¿verdad? Es decir, el tipo de lesiones que tenía, cómo eran ese tipo de lesiones, qué órganos de la planta afectaba, ¿verdad? Etcétera. Era una ciencia puramente descriptiva. De 1960 para acá, la fitopatología dio un salto de calidad bastante grande, incorporando, digamos, los conocimientos de otras ciencias, como por ejemplo la bioquímica, la genética, la entomología, la meteorología, la química, la edafología, la biología, la biotecnología, la ingeniería y específicamente la física y la matemática. También incluye, digamos, algunos aspectos estadísticos acá, ¿verdad? Entonces, la matemática sobre todo ayudó, digamos, a los científicos a poder establecer modelos para tratar de explicar el desarrollo de las enfermedades en el campo. Si nosotros leemos la teoría, digamos, de modelos biológicos a nivel matemático, tendremos la certeza, digamos, de que no hay ningún fenómeno en la naturaleza que no puede ser explicado a través de un modelo matemático. Claro, eso requiere una complejidad enorme en algunos casos. Requiere que tengamos una formación en matemática, pues, bastante fuerte.
¿verdad? Cosa que a veces pues no nos gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? Porque no nos gusta la matemática, entonces tenemos cierta debilidad en esa área. Sin embargo, pues la matemática dio un impulso muy grande a la fitopatología a partir de 1960, cuando se comienzan a hacer estudios epidemiológicos del desarrollo de enfermedades en las plantas. Fue en 1963 que se publicó el primer libro de epidemiología por el científico Van der Plaan, ¿verdad? Y Van der Plaan pues, fue el primero en aplicar los modelos matemáticos para tratar de explicar el desarrollo de las enfermedades de las plantas en campo. Actualmente la epidemiología es una ciencia de primer nivel para poder comprender eso, ¿verdad? Actualmente no se acepta que cualquier fitopatólogo únicamente describa las enfermedades de las plantas como que es un cuento, ¿no? Debe de ser capaz de formular o de poder utilizar los modelos matemáticos ya existentes para tratar de explicar cómo se ha desarrollado una enfermedad en campo y de cómo esos resultados matemáticos que responden a algunos modelos van a servir para diseñar estrategias y tácticas que ayuden a controlar las enfermedades, ¿verdad? Eso va a ser parte del siguiente curso de manejo integrado de plagas, pero veremos un poquitito de epidemiología más adelante, digamos, en este curso. Bien, hablando un poco de la historia de la fitopatología, han existido pues muchos personajes a lo largo del desarrollo de esta ciencia que han aportado su parte, ¿verdad? Hay unos hechos sobresalientes, lógicamente, ¿verdad? Esto pues lo leen ustedes ahí en la presentación cuando se las coloque ahí en la plataforma. Voy a mencionar únicamente los hechos que fueron más relevantes, ¿verdad? Y uno de ellos es precisamente pues la epidemia de tizón tardío de la papa en Irlanda en 1845. De ahí en adelante comenzó, digamos, un desarrollo científico bastante grande para tratar de comprender por qué se daban esos fenómenos. Si se dan cuenta, eso fue en 1845. Sin embargo, fue en promedio allá por el año de 1860 que, como 15 años más tarde, que se logró demostrar que el causante de la enfermedad de esa epidemia de aquel tiempo había sido el hongo Phytophthora infestan, ¿verdad? Conocido actualmente como el tizón tardío de la papa, ¿no? ¿Verdad? Entonces pasaron 15 años donde tuvieron que darse alguna serie de descubrimientos importantes, por ejemplo, el uso de algunas coloraciones, uso de algunos medios de cultivo, algunas cosas muy propias de desarrollo, digamos, de metodologías de laboratorio, para llegar a descubrir exactamente qué es lo que había ocasionado el problema en ese tiempo, ¿no? Bien, Anton de Bari, pues a raíz del problema ese de la papa, recibió el título honorífico pues, de padre de la fitopatología moderna y realizó muchos estudios acerca de varios hongos, algunos hospederos alternos y algunas de las formas de interacción con diferentes tipos de plantas. Otro hecho muy importante fue la formulación de los postulados de Koch allá por el año 1876. Anteriormente, pues, las causas parasíticas de las enfermedades no eran, podríamos decir, prácticamente, no habían protocolos sobre cómo demostrar, digamos, eso. Sin embargo, pues, este señor Roberto Koch formuló, digamos, los protocolos necesarios para demostrar efectivamente y de una manera, digamos, muy elegante en términos científicos, que tal patógeno era el causante, digamos, de una enfermedad en las plantas. Este agente causante se le dio el nombre de agente etiológico, ¿verdad? Entendiendo por etiología, digamos, la ciencia del origen de las cosas, ¿verdad? Entonces, el origen de las enfermedades es parte de la etiología. Algo muy importante también sucedió en 1878. Burrill
demostró que el tizón de fuego del manzano y del peral eran causados por Erwinia amylovora. Aquí dio inicio el conocimiento de las bacterias como agentes fitopatógenos. Antes de 1878 no se conocían alrededor del mundo, digamos, no había muchos reportes de bacterias causando problemas en plantas. Claro, sí habían, pero realmente no se conocía que las bacterias podían causar enfermedades en las plantas. Entonces, precisamente ese fue el hecho relevante del trabajo de Burrill, que descubrió pues que una bacteria era la causante, digamos, de enfermedades en plantas. Y de ahí pues ya comenzaron a descubrirse posteriormente otro tipo de bacterias causantes de enfermedades en plantas. Y pues como les mencionaba, el año de 1963 marcó el nacimiento de la epidemiología vegetal. Este señor Van der Plaan formuló, digamos, diferentes tipos de metodologías matemáticas y estadísticas para tratar de explicar el desarrollo de las plantas en el campo, bajo el efecto de condiciones climáticas. Y actualmente, pues lo más reciente, de 1994 para acá, estos señores en el 94, Searcy y Kirkpatrick, estudiaron los micoplasmas de plantas y animales y encontraron que los micoplasmas que causaban enfermedades en plantas tenían diferencias significativas muy importantes con respecto a los que causaban enfermedades en animales. Por esa razón, desde 1994 para acá, se conocen como fitoplasmas. Quiere decir que en libros de fitopatología de 1994 para atrás, estas enfermedades causadas por fitoplasmas van a aparecer mencionadas como que son de etiología causados por micoplasmas, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocerlo para que uno no se confunda, ¿no? Uno dice, bueno, ¿hablan de micoplasmas o de fitoplasmas? No, ¿verdad? El término cambió de 1994 para acá. Ahora, con los adelantos que ha tenido la biología molecular, los procesos de análisis de laboratorio, como el mejoramiento de las pruebas de PCR, el estudio de los ácidos nucleicos, ha permitido, digamos, trabajar con estos tipos de fitoplasmas a tal punto de que se ha establecido un género que recibe el nombre de candidato para los fitoplasmas. Así tenemos, por ejemplo, Candidatus liberibacter, Candidato fitoplasma liberibacter, el que causa, digamos, el HLV en cítricos. Y hay diferentes tipos de candidatos fitoplasmas. El término candidato se refiere a que es un organismo que está todavía bajo estudio y que su posición taxonómica todavía no es firme. Al no ser una posición taxonómica firme, quiere decir que conforme avancen, digamos, las investigaciones sobre este tipo de microorganismos, a futuro posiblemente que sea ubicado, digamos, en una categoría taxonómica nueva, o pueden ser ubicados dentro de organismos bastante similares. No sabemos, pues esperemos a ver qué ocurre a futuro con eso. Pues bien, entonces, esas son, digamos, algunos de los aspectos de importancia en el estudio de la historia de la fitopatología. Vamos a continuar con el siguiente tema. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado, lo pueden hacer en este momento, por favor. Bien, me dicen si observan la presentación. Sí, ingeniero, se observa. Bueno, gracias. Bien, entonces, continuando con el tema 2, vamos a hablar ahora un poco acerca de la etiología y el diagnóstico de las enfermedades de las plantas. Bien, ¿qué es la etiología? La etiología es la ciencia que estudia la causa y el origen de las cosas. Hablando de la fitopatología,
La etiología, podríamos decir, es el estudio del origen de las enfermedades, ¿verdad? Entonces es un término de origen griego que indica pues que es el estudio de las causas de las enfermedades, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque diferentes tipos de sintomatologías que nosotros observamos en plantas pueden estar relacionadas a diferentes tipos de organismos y pueden estar relacionadas incluso también con condiciones climáticas o con condiciones de mal manejo del cultivo, ¿verdad? Entonces, esto nos puede llevar a una confusión en un diagnóstico y a dar recomendaciones que no son, digamos, las más adecuadas para resolver el problema. Desde ese punto de vista, pues la etiología juega un papel sumamente importante para tratar de descubrir exactamente cuál es la causa de un problema, digamos, fitosanitario, en este caso, una enfermedad. Bien, la etiología es la ciencia de las causas. En fitopatología esto incluye el nombre e identificación del agente causal de la enfermedad, la comprobación experimental de que dicho agente causa la enfermedad, por ejemplo, la aplicación de los postulados de Koch, el estudio del ciclo de vida de los patógenos y cómo afectan el ciclo de vida de los hospederos o de las plantas que están afectando. La etiología en fitopatología se considera la base para el conocimiento de las enfermedades de las plantas. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la etiología? En primer lugar, vamos a estudiar la taxonomía y la nomenclatura del patógeno. Es decir, toda la taxonomía que puede estar relacionada con él, algunos aspectos de sinonimia de géneros, es decir, con qué otro nombre se conoce este microorganismo, ¿verdad? Etcétera. Es parte, digamos, de esto. Los postulados de Koch, ¿verdad? Su aplicación, ¿para qué sirven? Para demostrar exactamente, digamos, de que un organismo está íntimamente relacionado con un tipo de sintomatología en un cultivo. Esa es su aplicabilidad. La clasificación del patógeno. Por clasificación del patógeno no me estoy refiriendo a la clasificación taxonómica. Me estoy refiriendo a la clasificación en cuanto al tipo epidemiológico de patógeno que podríamos estar hablando. Desde ese punto de vista tenemos dos tipos: patógenos monocíclicos y patógenos policíclicos, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las contribuciones muy importantes de Anton de Bari. También debemos de estudiar los ciclos eventuales que culminan en la enfermedad. ¿Cuáles son los hospederos de dicho patógeno? La distribución en base a regiones geográficas, climáticas, etcétera. ¿Cuáles son los ciclos primarios o secundarios de la enfermedad? ¿Cuál es el proceso de patogénesis? ¿Cómo se observa el proceso de patogénesis o de desarrollo de la enfermedad? ¿Cuál es la sobrevivencia de ese microorganismo? La producción de inóculo, la dispersión, cómo entra a los tejidos, cómo ocurre la infección y por último, cómo se desencadena una enfermedad. Como pueden ver, la etiología aporta conocimientos bastante profundos acerca de una enfermedad en un tipo de planta en particular. Para esto, pues, hay ciertos conceptos que debemos de manejar para no confundirnos y para estar hablando todos, digamos, acerca de lo mismo. ¿Cuáles son esos conceptos básicos de etiología? Bueno, por etiología vamos a entender el estudio de las causas de las enfermedades. Un agente etiológico entonces puede ser un microorganismo que es un ser vivo, lógicamente, o puede ser también un factor, digamos, abiótico, por ejemplo, una variable climática, ¿verdad? Un exceso o una bajada de temperatura, un exceso, digamos, o falta de agua en un cultivo, puede ser, digamos, una causa etiológica de una enfermedad. Estaríamos hablando en esos casos de una enfermedad, digamos, de tipo abiótica. ¿Qué vamos a entender por patógeno? Es un organismo que causa una enfermedad.
también lo podemos asociar a un parásito. Sin embargo, algunos de estos pueden no causar enfermedad. No vamos a entrar aquí en controversia, digamos, lo que es un patógeno o un parásito, ¿no? ¿Verdad? En el contexto moderno, digamos, del estudio de plagas, tanto los organismos patógenos entran de la categoría de parásitos, ¿verdad? Que son parásitos, digamos, que tienen ciertas características. Entonces lo vamos a manejar de esa manera. Y por parásito, pues vamos a entender cualquier tipo de organismo viviente que está afectando negativamente, digamos, al otro, independientemente de si causa enfermedad o no. Vamos a entender también un tema relacionado con parásitos facultativos y parásitos obligados. Los parásitos facultativos van a ser aquellos tipos de parásitos que tienen la habilidad de causar enfermedad en una planta viva, pero también pueden sobrevivir en los tejidos en descomposición de esa planta, es decir, en el tejido ya muerto, ¿verdad? Entonces podemos decir que tienen actividad parasítica y actividad también saprofítica, ¿verdad? Y se les conoce como facultativos, pues porque pueden estar actuando de una forma o de otra, dependiendo de la situación en que se encuentren. Y tenemos los parásitos obligados, que son aquellos organismos que únicamente pueden estar presentes en plantas vivas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las royas, los carbones y los mildius. Los parásitos obligados no pueden ser cultivados en medios de cultivo artificiales. Es decir, no podemos tener en laboratorio un cultivo de roya en un medio de cultivo, hablemos de PDA, no podemos cultivar, por decir algo así, roya en PDA. Jamás, vea, porque debe de ser sobre una planta viva y debe de ser en el hospedero apropiado. En cambio, sí podemos tener un hongo, como por ejemplo Fusarium, que es un parásito facultativo, ¿no? Vea, puede estar en una planta viva, pero también lo podemos recuperar del suelo de materia orgánica en descomposición y ponerlo a crecer en una placa Petri con PDA, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas son las diferencias. Hay otra clasificación un tanto, digamos, sinónima, podemos decir, a la anterior, donde no hablamos de parásitos facultativos y obligados, sino que hablamos de patógenos necrótrofos y parásitos o patógenos biótrofos. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Los patógenos necrótrofos son aquellos que tienen la capacidad de crecer y reproducirse sobre materia en descomposición, es decir, en materia orgánica de tipo animal o vegetal, ¿no? Y los biótrofos, lógicamente, serían aquellos que están presentes únicamente en hospederos vivos. El caso, decíamos, de las royas, los carbones y algunos mildius. Bien, ¿qué es entonces la patogenicidad? Es la capacidad de un patógeno para causar enfermedad. Nosotros decimos a veces, cuando estamos haciendo algunos reportes técnicos de un diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? Es una cepa del hongo poco patogénica. Poco patogénica quiere decir que tiene una capacidad limitada para causar una enfermedad, es decir, que no es tan agresivo, digamos, causando una enfermedad. En cambio, hay algunos microorganismos que tienen una alta patogenicidad. Quiere decir que rápidamente causan una enfermedad, ¿verdad? Pero para evitar, digamos, esos términos, así que no son nada científicos, de estar diciendo poco o mucho, nosotros decimos son más virulentos o menos virulentos, ¿verdad? Entonces la virulencia constituye una medida de la patogenicidad. Si yo digo, una cepa, digamos, de Fusarium es más virulenta que una de Coletotrichum, por decir algo, quiere decir que la que es más virulenta tiene una patogenicidad mucho más alta. La que es menos virulenta, lógicamente, va a tener una patogenicidad más baja, ¿verdad? Entonces lo expresamos de esa forma.
¿Qué es la patogénesis? La patogénesis describe el proceso completo de causa de la enfermedad, la secuencia de eventos de la infección inicial a la producción de síntomas. Es decir, desde comienza, digamos, la infección inicial, desde la colonización hasta que se producen los primeros síntomas. Es decir, desde el arribo del patógeno a la planta hasta que ya observamos los primeros tipos de daño o síntomas en esas plantas. ¿Qué es un síntoma entonces? Es la evidencia visible del daño causado por un factor estresante o un organismo parásito. Ese factor estresante puede ser una condición abiótica, ¿verdad? Un efecto de la temperatura, de la humedad, incluso el viento puede causar daño en muchos tipos de plantas, ¿verdad? Y puede ser muy visible. Los síntomas por sí solos no son suficientes para determinar la causa de muchas enfermedades. El estudio de los síntomas es parte del diagnóstico, pero no vamos a identificar una enfermedad precisamente solo por los síntomas, ¿no? Ya que los síntomas que una planta está manifestando pueden deberse a factores muy diversos y estas sintomatologías pueden ser bastante similares. Ya vamos a ver más adelante algo de esto. Bien, entonces decíamos, el síntoma, resumiendo, es la evidencia visible del daño, lo que nosotros vemos, ¿verdad? La mancha, la pudrición, la deformación de los tejidos, etc. ¿Qué es un signo? Signo es la presencia del agente parásito o patógeno, ya sea completo o partes o sus propágulos sobre la superficie o en los tejidos del hospedero. Por propágulos vamos a entender aquellas estructuras que forman parte, digamos, del agente causal de la enfermedad, ¿verdad? Si hablamos de un hongo, por ejemplo, puede ser el micelio, ese tejido algodonoso que crece sobre algunas plantas que están enfermas, puede ser la producción de esclerosis sobre cierto tipo de tejido o cualquier otra estructura que sea parte del patógeno que esté presente sobre la superficie o los tejidos del hospedero. ¿Cómo se define la enfermedad en una planta? ¿Cómo podemos ver si una planta está enferma o no? Bien, una enfermedad vegetal es cualquier condición anormal que altere la apariencia o la fisiología de la planta. Es un proceso fisiológico que afecta a algunas o todas las funciones de la planta. La enfermedad también puede reducir el rendimiento y la cantidad y la calidad, de producto cosechado. La enfermedad es un proceso o un cambio que se produce en tiempo y espacio. No ocurre instantáneamente como una lesión. ¿Por qué he puesto esto acá? Porque muchas veces vemos las enfermedades y decimos, tiene este tipo de lesiones. No, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades vamos a hablar de daño. Y cuando hablemos de, el efecto que puede tener la alimentación de algún tipo de insecto o de cualquier otro animal sobre una planta, es decir, mordidas, picaduras, etcétera, vamos a hablar de lesiones. Y ahí hablamos precisamente de este tipo de organismos para diferenciarlos completamente de los otros. Un patógeno que causa una enfermedad causa un daño y un insecto, pudiéramos decir, de tipo masticador, causa una lesión. ¿Verdad? Entonces hay que diferenciar claramente lo que es eso. Una hoja que tenga una parte mordida no está enferma, ¿no? Está sufriendo un tipo de parasitismo, pero no está enferma. Si nosotros eliminamos ese insecto de ahí para evitar que siga, digamos, comiéndose la planta, pues hasta ahí llegó. En cambio, en un patógeno no, ¿verdad? Está creciendo a nivel interno y está afectando todos los aspectos de fisiología que la planta puede presentar, digamos, normalmente. Bien, entonces, resumiendo, con otras definiciones,
Las plantas se encuentran enfermas cuando una o varias de sus funciones son alteradas por microbios patógenos o por determinadas condiciones del medio ambiente. Esta definición según Agrius. Según Castaño, la enfermedad es una interacción dinámica entre un patógeno, un organismo y el medio ambiente, el cual causa en el organismo cambios anormales de tipo fisiológico y a menudo morfológico o neurológico. Esta es una definición bastante amplia que incluye, digamos, el daño hasta humanos y animales. La enfermedad no es una propiedad de los hospederos, sino más bien es un producto de la interrelación del hospedero y el patógeno bajo un ambiente determinado. Eso quiere decir que la enfermedad es una de sus principales características es que en una enfermedad hay una interrelación, tanto, digamos, de los aspectos genéticos del parásito o del patógeno en relación con los componentes genéticos o el genoma, digamos, del hospedero. Todo esto bajo la influencia de un clima determinado, ¿no?, para que se desarrolle o no la enfermedad. Bien, ya habíamos hablado de la importancia de las enfermedades. Lo vamos a obviar esto, se me fue de más ahí. Bien, y hablemos de los tipos de enfermedades. Tenemos enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Las enfermedades no infecciosas son aquellas de características abióticas, es decir, no son causadas por un organismo parásito vivo. Por lo general, se deben a un factor ambiental. Y tenemos los agentes bióticos que causan enfermedades de tipo infeccioso. Esta quiere decir que son causados por un organismo parásito o patógeno vivo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las dos diferencias, pero ambos factores, abióticos o bióticos, pueden desencadenar enfermedades en las plantas. ¿Qué es una enfermedad no infecciosa? Son enfermedades causadas por algunos factores ambientales y de manejo que producen una planta de aspecto y funcionamiento anormal. ¿Qué variables pueden intervenir para que se dé ese tipo de enfermedades? La temperatura, el viento, el manejo de los cultivos, el uso de algunos plaguicidas, la radiación solar y la humedad, para mencionar algunos. Muchas veces la interrelación de estas variables ambientales desencadenan enfermedades bastante serias en los cultivos. Continuemos. Aquí podemos observar algunos factores de estrés vegetal. Tenemos los factores infecciosos. Aquí tenemos factores bióticos, decíamos, como insectos, hongos, virus, bacterias, nemátodos, etc. Y tenemos algunos factores climáticos, como por ejemplo el frío, el calor, la sequía, la asfixia radicular, la baja humedad relativa, las heladas, el granizo y el viento, ¿verdad? La interrelación, digamos, de los factores climáticos con determinadas etapas del crecimiento o los estadios fenológicos del cultivo pueden causar problemas, digamos, más serios en algunas etapas de desarrollo de la planta que en otras, ¿verdad? Así tenemos que de manera general la fenología de una planta la podemos dividir en cuatro secciones. Una etapa de brotación o de germinación, una etapa de floración, una etapa de cuajado de frutos y una etapa de madurez fisiológica, donde prácticamente se ha llegado al final de la cosecha. También esto puede deberse a un estrés carencial, es decir, a algunos nutrientes que están deficitarios para el desarrollo de la planta. Entonces, eso puede mostrar algunos síntomas semejantes a algunos tipos de enfermedades y poder confundir el diagnóstico, ¿no?
Y también tenemos algunos tipos de daños que pueden ser asociados al manejo de cultivo. Por ejemplo, el trasplante, que puede ocasionar daño en raíces, o la fitotoxicidad por tratamientos fitosanitarios. Es decir, estamos utilizando muchas veces en los cultivos algunos productos que en determinadas etapas fenológicas donde la planta está, digamos, por decirlo así, más tierna, más susceptible, pueden causar algún tipo de fitotoxicidad o quemadas, como lo decimos vulgarmente, ¿no? O también algunos tratamientos, digamos, bastante agresivos como las podas. También de esa manera podemos inducir un estrés en las plantas que pueden dar la apariencia de que tenemos una planta enferma o efectivamente, digamos, estar predisponiendo a las plantas a enfermedades. ¿Cuáles son las causas infecciosas de las enfermedades de las plantas? Las enfermedades infecciosas o bióticas son causadas por organismos que atacan a las plantas y obtienen su nutrición de ellas. De ejemplo, veamos acá las imágenes: hongos, bacterias, nemátodos, virus, molicutes y plantas parásitas. Bien, aquí en este grupo que he mencionado como molicutes están algunos tipos de bacterias que tienen características muy particulares. Ahí tenemos, por ejemplo, los fitoplasmas y los espiroplasmas, ¿verdad? Que son bacterias también, están dentro del mismo grupo de las bacterias, pero tienen algunas características estructurales un poco diferentes. Lo vamos a ver más adelante en cada uno de los grupos. Bien, habíamos hablado de los tipos de parasitismo. Hablábamos de parásitos necrótrofos o parásitos facultativos y hablábamos de parásitos biótrofos o parásitos obligados, los que pueden vivir únicamente en plantas vivas. Bien, entonces, para conocer, digamos, cómo podemos definir estrategias de manejo de una enfermedad en un cultivo, debemos de conocer en primer lugar ante qué tipo de parásito estamos. Y estos tipos de parásitos pues tienen ciertas características bioquímicas y morfológicas y ciertas características ecológicas. Las características bioquímicas y morfológicas pues nos indican prácticamente cuál es el comportamiento de este tipo de patógeno cuando se relaciona con los hospederos o las plantas en las que está causando el daño. Por ejemplo, los parásitos necrótrofos destruyen las células hospederas rápidamente. Producen toxinas y enzimas citolíticas, es decir, que degradan las paredes celulares. No tienen ninguna estructura parásita especial para poder, digamos, desarrollarse en la planta. Penetran en el hospedero a través de heridas o aberturas naturales, como por ejemplo los estomas. Pues bien, veamos el caso de los parásitos biótrofos o los parásitos obligados. Las células del hospedero no son destruidas rápidamente. ¿Por qué? Vea, ¿cuál puede ser el análisis en que unos destruyen rápidamente las células y otros no? En el caso de los parásitos necrótrofos, recuerden que estos son capaces de alimentarse tanto de materia orgánica como materia muerta. Perdón, de plantas vivas como de materia muerta. En el caso, entonces no les interesa realmente si la planta está viva o está muerta. Ellos siempre se van a alimentar. Un parásito obligado no puede matar a su hospedero, porque si mata a su hospedero se está destruyendo a sí mismo. Es decir, necesita que la planta esté viva para que le esté dando, digamos, los nutrientes que está procesando. No producen ninguna o pocas toxinas o enzimas citolíticas. Forman estructuras parasitarias especiales, por ejemplo, austorios, formados de una forma típica, ya los vamos a ver más adelante, y también pueden penetrar directamente en el hospedero o a través de aberturas naturales. Las características ecológicas son más importantes para nosotros en términos de manejo de las enfermedades que estos tipos de parásitos pueden llegar a desarrollar en las plantas.
Bien, un parásito de tipo necrótrofo tiene una amplia gama de hospederos. Quiere decir que ese va a estar presente siempre por ahí, por todas partes. Hablemos, por ejemplo, de el hongo que causa las antracnosis, Coletotrichum globosporioides, que puede afectar una gran cantidad de hortalizas, frutales, ornamentales, malezas, etcétera. Entonces siempre va a estar ahí. Entonces, proteger los cultivos de ese tipo de patógenos relativamente es más fácil, por un lado, ya que son patógenos, digamos, relativamente débiles que se pueden manejar de una forma sencilla con algunas metodologías. Sin embargo, lo complicado es que al poseer una gran cantidad de hospederos, siempre el problema va a estar presente ahí, alrededor del cultivo. Siempre van a haber plantas que están enfermas y van a estar reproduciendo a ese tipo de patógenos. En cambio, con los parásitos biótrofos o parásitos obligados, tienen una estrecha gama de hospederos. Tomemos un ejemplo bastante típico. La roya del café afecta únicamente café. Aquí en el país tenemos una gran diversidad de plantas de todo tipo, ¿verdad? Pero la roya del café únicamente va a afectar café, ¿verdad? Entonces nos limitamos a manejar el problema de una manera, digamos, un tanto más delimitada que en comparación, digamos, con un organismo que tenga una amplia gama de hospederos, ¿me entienden? Entonces el problema es mucho más complejo. Ambas enfermedades pueden ser muy comprometedoras para los cultivos, pero una puede ser muy de fácil manejo en términos ecológicos y otra pues se dificulta un tanto más. Son capaces de crecer saprofíticamente en el caso de los necrótrofos y los biótrofos pues son incapaces de crecer fuera del hospedero. Los parásitos necrótrofos atacan tejidos jóvenes, debilitados o senescentes. Y los parásitos obligados pues atacan hospederos sanos en todas las etapas de desarrollo, es decir, ellos se alimentan mejor de hospederos completamente sanos. En tanto, un parásito débil como un parásito necrótrofo necesita que la planta esté, digamos, en sus etapas más susceptibles, como por ejemplo en los primeros estadios de desarrollo, que sean plantas débiles por causa de otro tipo de estrés, o que sean plantas, digamos, muy viejas que ya estén por completar su ciclo de vida. ¿Cuáles son los componentes primarios en una interacción de la planta con el patógeno? Pues bien, definimos como hospedero la planta que es atacada por un parásito y el patógeno el organismo que causa la enfermedad. Cuando se da la interacción o el contacto entre el patógeno y la planta hospedera, comienzan a desarrollarse diferentes tipos de sintomatologías, ¿verdad? Esas sintomatologías muchas veces son bastante confusas, tienen características muy similares con otro tipo de agentes etiológicos, pero hay algunas de esas sintomatologías que son muy típicas, muy características de algún tipo de patógeno y eso nos ayuda fácilmente a nosotros a poder hacer un diagnóstico, digamos, un tanto más certero. Veamos cuál es el proceso de patogénesis o de desarrollo de una enfermedad en una planta. Pues bien, hablemos de una enfermedad en particular como, por ejemplo, el caso, digamos, del añublo del frijol. Es causado por un hongo que recibe el nombre científico de Sclerotium rolsi. Sclerotium rolsi es un hongo que crece en el suelo, puede desarrollarse sobre materia orgánica en descomposición y cuando las condiciones del medio no son las más adecuadas, el hongo, digamos, forma estas estructuras de resistencia que serían los propágulos del patógeno que le van a permitir estar allí, digamos, en ese momento. Aquí tenemos, por ejemplo, la que les estoy mostrando corresponden a una serie de esclerosios que han crecido aquí en el suelo
y prácticamente entran en contacto, digamos, están en el suelo. Cuando el cultivo comienza a crecer, el nuevo cultivo, estos entran en contacto con los tejidos de la planta, constituyéndose eso como el primer punto de infección, ¿verdad? Entonces, estos propágulos del patógeno, si se siembra frijol ahí en temporadas sucesivas y sucesivas, esta cantidad de esclerosios en el suelo va aumentando gradualmente. Y eso se va constituyendo en la cantidad de inóculo inicial, o nos da una medida de en qué proporción puede arrancar la enfermedad en determinado cultivo, dependiendo de la cantidad de esclerosios que puedan haber. Yo puedo llegar a medir esos esclerosios, digamos, cuántos hay, digamos, por gramo de suelo, para saber, digamos, qué tan infectado está ese suelo y cuál es el problema que se me puede venir con respecto a las enfermedades del cultivo que yo voy a colocar ahí. Pues bien, estos propágulos deben de tener una habilidad parasítica para causar la enfermedad en la planta, es decir, deben de ser patogénicos, ¿verdad? Cuando el organismo es patogénico, entonces comienza a desarrollarse dentro de los tejidos del hospedero. Cuando comienza a desarrollarse dentro de los tejidos del hospedero, prácticamente se comienzan a ver los primeros síntomas. Claro, en todo ese proceso de patogénesis está la colonización, el reconocimiento, está el periodo de incubación. Después del periodo de incubación vienen los primeros síntomas. Cuando se dan los primeros síntomas viene la reproducción nuevamente del patógeno sobre esas lesiones, sobre esos tipos de manchas, perdón, que ha causado, si es una mancha foliar, o sobre el tipo de daño que ha causado, y así se está el ciclo repitiendo. En caso de que sea una enfermedad causada por un patógeno de tipo policíclico. Si es una enfermedad causada, digamos, por un virus, penetra la partícula viral y se desencadena el proceso, digamos, de desarrollo de la infección. Ahí no interesa cuántas veces más se reproduzca, digamos, el patógeno, sino que la infección inicial, es decir, solo interesa si se dio una vez o no se dio. Eso es un parásito que se conoce, o un patógeno de tipo monocíclico, es decir, que solo interesa que se reprodujo una vez y ya tenemos el problema serio. Bien, entonces decíamos que después de todos esos procesos de la colonización, del reconocimiento, del periodo de latencia, aparecen los primeros síntomas. Y sobre estos síntomas se observa a veces la producción de evidencias de ese patógeno, lo que serían, digamos, los signos. Todos estos eventos de la infección para el desarrollo de la enfermedad se conocen como patogénesis. En los estudios epidemiológicos bastante profundos, esto es muy importante porque esto nos lleva a conocer claramente cómo se desarrolla una enfermedad. Y entre mejor conocemos cómo se desarrolla una enfermedad sobre una planta, tenemos mejores herramientas para poder tratar de controlar el problema. Bien, definiendo qué son los síntomas y signos. Los efectos visibles de la enfermedad en las plantas se denominan síntomas. Estos involucran cualquier cambio detectable en color, forma o funciones de la planta en respuesta a un patógeno o agente causante de enfermedades. Los signos de la enfermedad vegetal son la evidencia física de la presencia de un patógeno, por ejemplo, cuerpos fructíferos fúngicos, quistes bacterianos o nemátodos. Los signos también pueden ayudar con identificación de enfermedades vegetales. Hay algunos tipos de signos en algunos tipos de sintomatologías de algunos hospederos que nos llevan a reconocer claramente, digamos, las enfermedades. Por suerte hay muchas enfermedades que las podemos reconocer muy fácilmente. Hay otras pues que requieren de la utilización de metodologías de laboratorio para poder realmente detectar cuál es el problema. Y luego tenemos pues lo que es un síndrome. Esto es la totalidad
de los efectos demostrados en una enfermedad, ya sea simultáneamente o sucesivamente, y si es visible para el ojo, sin ayuda o no. Es decir, los daños fisiológicos que están ocurriendo. Generalmente nosotros vemos los daños morfológicos o en la estructura de la planta, pero los daños fisiológicos casi nunca los vemos, ¿verdad? Por ejemplo, las alteraciones en la tasa fotosintética, la producción de algunos metabolitos secundarios que corresponden a procesos fisiológicos que, pues lógicamente, no los podemos ver. Sin embargo, todo ese conjunto de esas variables se conoce como síndrome de la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una enfermedad causada por una bacteria, la marchitez bacteriana del tomate causada por Ralstonia, nosotros vemos, digamos, las plantas en campo con una marchitez bastante fuerte a veces, ¿verdad? Entonces, pero como es una bacteria, difícilmente nosotros a simple vista vamos a poder detectar una bacteria, ¿no? Necesitamos utilizar procedimientos de laboratorio, coloraciones, para poder detectar, digamos, qué tipo de bacteria es, ¿verdad? Luego, pues, si nosotros queremos al menos tener la certeza de que esta marchitez es causada por una bacteria, lo que hacemos es cortar un trozo de tallo de la planta enferma, lo colocamos en un recipiente transparente con agua limpia y vamos a observar que del corte del tejido se desprende, digamos, ciertas masas de mucílago, algo turbias, que reciben el nombre de exudado bacteriano. Pues esto nos demuestra a nosotros en una prueba de campo bastante sencilla que esos signos o ese exudado bacteriano corresponde a masas de bacterias que están saliendo, digamos, de ese tejido que se ha cortado. En el caso de los hongos esto es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos plantas de frijol afectadas por esclerotium, nosotros vamos a ver en la base del tallo el crecimiento de un micelio blanco, ciertas estructuras que reciben el nombre de esclerosios. Y de esa manera pues lo hemos identificado fácilmente. Estos dos casos que he mencionado, el caso de Ralstonia y de Sclerotium, son, digamos, de los casos que pueden ser muy fácilmente, digamos, diagnosticados en campo. Luego, ¿cómo saber cuál es el agente etiológico realmente, digamos, de una enfermedad? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico fitosanitario completo, ¿no? Hablando con los compañeros que ya recibieron su primer laboratorio el día lunes, su primera práctica, les mencionábamos que lo que estábamos haciendo en ese momento era únicamente detectar cuál era el agente etiológico que pudiera estar asociado al tipo de síntoma que estábamos viendo. Y esto es parte del diagnóstico, que es algo, digamos, un tanto más amplio, que requiere, digamos, el estudio de otras variables para poder llegar a una conclusión sobre de qué manera se puede resolver el problema. Como parte importante del diagnóstico, muchas veces se aplican los postulados de Koch, ¿verdad? Entonces, los postulados de Koch dicen que si tenemos una planta con síntomas, yo puedo aislar el patógeno de esos síntomas sobre un medio de cultivo, ¿verdad? Cuando el patógeno ha crecido sobre ese medio de cultivo, debo de inocular una planta sana y esta planta sana debe de reproducir exactamente los mismos síntomas de la planta inicial donde tomé, digamos, la primera muestra. Posteriormente, debo de reaislar nuevamente, digamos, el microorganismo y debe de tener exactamente las mismas características del microorganismo que inicialmente había aislado. Ese protocolo sencillo, ¿verdad? Pero muy eficiente, me demuestra a mí claramente que el agente etiológico de la enfermedad es exactamente el patógeno que yo he aislado y he inoculado en plantas.
Los postulados de Koch tienen ciertas limitaciones también, ¿verdad? Prácticamente se ajustan muy bien a aquellos tipos de patógenos que tienen etapas saprofíticas, es decir, que pueden ser cultivados en medios de cultivo artificiales. ¿Qué pasa con los que son parásitos obligados, que no pueden crecer en cajas Petri o en medios de cultivo? ¿Verdad? En ese caso, las cajas Petri deben de ser sustituidas por plantas sanas, ¿verdad? Y debemos de ir observando el aislamiento de una planta, digamos, debemos de tomar el patógeno de una planta enferma, inocularlo en una planta sana, volverlo a inocular en otra planta sana hasta 2 o 3 veces más para ver, digamos, si los síntomas corresponden a los de la planta que inicialmente tuvimos. Entonces los postulados de Koch aquí se modifican un poco, ¿verdad? Con el objeto pues de poder cumplir y de tratar de demostrar que efectivamente el agente etiológico es el que nosotros creemos que es en un momento determinado. Pues bien, habíamos hablado de síntomas, ¿verdad? Que era la evidencia prácticamente visible de la presencia de un patógeno afectando a la planta. Para poder orientarnos en cómo vamos a realizar un tipo de diagnóstico o reconocer algunos tipos de enfermedades, los fitopatólogos han dividido, digamos, los síntomas en algunas categorías, ¿verdad? Aquí voy a presentarles algunas de las categorías más comunes. Yo pues he tomado acá 18 de algunos documentos. En algunos libros pueden encontrar más, en algunos libros pueden encontrar menos, ¿verdad? Eso no quiere decir que esté malo, ¿verdad? Sino que ciertos autores pues son más explícitos que otros y separan, digamos, algunos tipos de sintomatologías que algunos las toman en grupo. Pues bien, entonces entre las categorías de síntomas tenemos diferentes tipos de afectaciones que sufren las plantas. Eso es muy importante en el diagnóstico porque nos lleva en algunos casos a poder diferenciar exactamente, digamos, o a poder delimitar qué tipo de patógenos son los que pueden estar afectando a las plantas. ¿De cuántos patógenos tenemos afectando un cultivo? Tenemos una cantidad considerable muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero si nosotros sabemos ya que una mancha foliar en determinado cultivo puede estar asociada a cualquier patógeno, cuando yo voy al microscopio a verlo, yo prácticamente ya más o menos sé lo que ando buscando o sé lo que puedo encontrar, ¿verdad? Esto es muy importante porque, digamos, sobre las superficies de las plantas, por efecto del viento, son arrastrados una diversidad de esporas de hongos que caen, digamos, sobre esas superficies. Les mencionaba a los compañeros del laboratorio del día lunes, por ejemplo, yo puedo encontrar algunas esporas de roya sobre hojas de mango o sobre hojas de tomate, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que el tomate va a tener roya, ¿no? ¿Verdad? Algún tipo de roya, ¿no? No, vean, no hay ninguna roya que afecte tomate, por suerte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las categorías de síntomas me sirven para eso, para tratar de hacer un poco más firme la búsqueda, digamos, y más efectiva la búsqueda del agente etiológico, digamos, de una enfermedad. Pues bien, las categorías de síntomas pueden ser las siguientes. Manchas o lesiones foliares, es decir, todas las manchas que nosotros observamos sobre las hojas o sobre los frutos también pudiera ser, ¿no? Clorosis, que son diferentes tipos de amarillamientos. De forma general, también tenemos los amarillamientos. Esta quizás es una de las categorías de síntomas más complejas. Ahí sí que estamos perdidos en algunos casos, porque podemos ver plantas mostrando ciertos verdes tendiendo más a amarillos, de ciertos amarillamientos en plantas que pueden estar asociados a cualquier tipo de patógeno, a condiciones de desnutrición de los cultivos, es decir, a deficiencias nutricionales,
o a efectos puramente climáticos también, o a efectos relacionados, digamos, con las características propias del suelo, pH, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esta categoría es muy general. Tenemos pudriciones radicales. Bien, aquí sí, ¿verdad? Cuando yo tengo una planta que tiene ciertas pudriciones radicales, hablando de maíz, ¿verdad? Yo sé que hay una bacteria que se llama, por ejemplo, Erwinia stewarti, que causa pudrición de la raíz en plantas de maíz. Me la llevo al laboratorio, la pongo en medio de cultivo, le doy el seguimiento y efectivamente puedo comprobar, digamos, que eso es, a menos que sea una enfermedad nueva, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado a mí grandemente a poder diferenciar rápidamente qué es, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de todos estos aspectos hacen, digamos, que el trabajo del fitopatólogo sea un tanto más efectivo, ya conociendo, digamos, todas estas cosas. Por ejemplo, si hay una enfermedad que se conoce como mal del tayuelo, que afecta, digamos, plantas recién germinadas, yo sé ya exactamente qué tipo de organismo voy a buscar ahí. Ahí puedo encontrar algunos tipos de hongos, como por ejemplo Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, Fusarium, Sclerotium, que pueden estar presentes ahí en el suelo y que pueden estar afectando, digamos, ese tipo de plantas. O sea, ya hay un número limitado de patógenos que pueden causar eso. Entonces, eso es más fácil para mí. Pudriciones basales del tallo, pudriciones blandas, pudriciones secas en frutos, sarnas, agallas, cánceres, marchitamientos, pudriciones vasculares, tumores o malformaciones, mosaicos, coloraciones anormales, enanismo o corrugamientos, ¿verdad? Entonces, todas estas categorías de síntomas están asociadas a ciertos tipos de patógenos en particular, a excepción de los amarillamientos generales, pues que ahí sí tenemos un problema bastante serio, ¿no? Efectivamente, tenemos que llevar las plantas al laboratorio y analizar diferentes tipos de situaciones que puedan estar ocurriendo, digamos, en los campos de cultivo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ilustrando manchas foliares, como por ejemplo la sigatoca, algunas clorosis como las causadas por virus o fitoplasmas, amarillamientos generalizados como el amarillamiento letal del cocotero, pudriciones de raíz, como el caso de Fusarium aquí, mal del talluelo causado, digamos, por Pythium, pudriciones basales del tallo, por ejemplo, las que causan estos hongos que crecen como orejas sobre los troncos de árboles viejos, forestales o frutales, como el caso del hongo, digamos, Ganoderma. Pudriciones blandas, digamos, como en el caso de Erwinia, y pudriciones secas, como por ejemplo las causadas por botritis en uvas. Las sarnas, causadas por Streptomyces scabies. Ingeniero, ¿Ustedes pueden ver este tipo de daño? Adelante. ¿y cómo se puede combatir esa sarna y esa enfermedad, mejor dicho? La sarna. Bueno, Sí. en primer lugar, hay algunos trabajos que se han hecho aplicando, digamos, cantidades de materia orgánica y ciertas enmiendas, digamos, al suelo. Por ejemplo, enmiendas de materia orgánica, digamos, revuelta con ceniza, por ejemplo, o bocachi revuelto con ceniza, puede ayudar a disminuir considerablemente el efecto de Streptomyces scabies en el suelo. La ceniza puede ser más importante, digamos, que la materia orgánica. Lógicamente, como el problema que tenemos, digamos, con estos tratamientos alternativos, por decirlo así, donde no estoy recomendando ningún producto químico, es, por ejemplo, qué cantidad de ceniza necesito para 1 o para 4 manzanas, ¿me entendés? ¿Verdad? Eso Sí, limita muchas veces. Sin embargo, los tratamientos pues son bastante eficientes, o encalado, digamos, de algunos tipos de suelos puede ayudar también.
Bien, tenemos algunos tipos de agallas también, por ejemplo, las causadas por meloidogínica, que las agallas pues son crecimientos anormales que presentan algunos órganos de la planta y pueden ser ocasionados por algunos organismos como por ejemplo nemátodos. Tenemos los cánceres que pueden ser ocasionados tanto por bacterias o por hongos. Aquí tenemos una fotografía y ejemplo. Tenemos marchitamientos, pudriciones vasculares y tumores o malformaciones, como en el caso de Agrobacterium tumefaciens. Bien, los tumores o malformaciones pueden ser de dos tipos. Puede ser por aumento en el número de células del tejido o por aumento del tamaño de las células, ¿verdad? Entonces, esto pues, si es aumento del tamaño de las células, puede deberse a nemátodos. Si es aumento, digamos, en el número de células, puede deberse a algún tipo de bacteria como Agrobacterium, ¿verdad? Eso pues habría que determinarlo haciendo el diagnóstico preciso en las condiciones de laboratorio. Mosaicos, que son coloraciones, digamos, de la hoja, mezclas de coloraciones, partes amarillas con partes verdes, de diferentes tonalidades de amarillo y de verde. Coloraciones anormales como coloraciones rojizas en algunos casos. Enanismo, digamos, cuando hay algunas plantas que se quedan muy pequeñas, como en el caso del achaparramiento. Coloraciones anormales, perdón, como el anillo rojo del cocotero. Aquí podemos ver un tronco cortado que tiene un anillo, digamos, de un color cafezoso acá. Y corrugamientos como los causados por el mosaico común del frijol, ¿verdad? En el caso de los corrugamientos también es una categoría de síntoma un tanto muy compleja. Estos problemas pueden ser debidos a ácaros y a diferentes tipos de virus. En el caso de los virus es muy complicado decir qué tipo de virus puede ser, porque las características entre los diferentes tipos de virus que afectan un mismo tipo de plantas, las características sintomatológicas son muy similares a veces. Por ejemplo, los virus relacionados con frijol prácticamente tienen características muy similares. Tenemos como 3 o 4 virus de importancia. En el caso de la papa tenemos como 7 virus de importancia. Muchas veces en un mismo cultivo no hay un solo virus, sino que hay un complejo de virus. Puede tener los 7 virus, entonces diferenciar entre qué es una cosa u otra es bastante complicado. Y si tenemos los 7 virus, una prueba de PCR va a fallar porque hay una mezcla de ácidos nucleicos ahí correspondientes a diferentes tipos de virus. ¿Me entienden? Entonces, aspecto, digamos, tan complejo de los virus hace que además de las pruebas de biología molecular que son requeridas en algunos casos, también se tenga que estudiar las variedades, el manejo que se les ha dado, la presencia o ausencia de algunos tipos de vectores que puedan haber en el medio, para tratar de llegar a diagnósticos un tanto más certeros. Entonces, volviendo a lo que vimos en laboratorio, lo que hicimos es únicamente tratar de descubrir cuál es el agente etiológico y tratar de eliminar aquellos que pueden ser patógenos secundarios, es decir, que llegan después de que la planta ya está enferma, como parte de la debilidad que va presentando. Las enfermedades se pueden clasificar de diferentes formas, dependiendo de los objetivos del investigador, ¿verdad? De qué es lo que uno, digamos, desea investigar en un momento preciso. De esta forma podemos tener enfermedades por cultivo, ¿verdad? Si nos interesa conocer, digamos, cuáles son las enfermedades del mango, cuáles son las enfermedades de la papa, cuáles son las enfermedades del frijol, etc. ¿Cuáles son las enfermedades de las partes aéreas de la planta? De un cultivo de tomate, por ejemplo. ¿Cuáles son las enfermedades de las partes subterráneas? ¿Cuáles son las enfermedades de campo de un cultivo? Por ejemplo, hablemos de plátanos. ¿Cuáles son las enfermedades de campo del plátano antes de la cosecha? ¿Cuáles son las enfermedades post cosecha del plátano después, digamos, de que se ha recogido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la clasificación de las enfermedades, pues como les digo, está en base
a lo que yo como investigador deseo conocer o saber. La clasificación más importante y más útil para nosotros es la clasificación de enfermedades de acuerdo al ciclo del patógeno involucrado. Esta es la más importante. Y desde este punto de vista tenemos enfermedades monocíclicas y enfermedades policíclicas. Cualquier otro tipo de clasificación es una clasificación de tipo meramente artificial, en base a la conveniencia que yo pueda tener según lo que estoy buscando. En cambio, el conocimiento de las enfermedades en base al tipo de patógeno o al ciclo del patógeno, esto es más importante porque ya toma en cuenta exactamente cuál es el comportamiento de este patógeno dentro de las plantas hospederas. Bien, entonces, cuando comenzamos a hablar de patógenos de ciclo monocíclico o policíclico, ya entramos dentro de lo que se conoce como modelos epidemiológicos de una enfermedad. Así tenemos que, pues, en un ambiente natural, una enfermedad es la causa, pues la resultante de la interacción entre el hospedero, el patógeno y el ambiente. ¿Verdad? Posteriormente, pues, en los inicios de los trabajos presentados por ciertos fitopatólogos, pues se determinaba que la trilogía de la enfermedad era, digamos, lo que realmente era importante para tratar de explicar el desarrollo de algunas enfermedades. Posteriormente se descubrió, pues, que los cultivos tienen otro tipo de variable muy importante y es, digamos, el ser humano. ¿Verdad? Es decir, en cuanto al manejo, además del hospedero, el ambiente y el patógeno, tenemos que meter el manejo que le damos a los cultivos como un proceso inductivo o limitante de que el cultivo sufra, digamos, algunas enfermedades. Entonces, en los ambientes naturales, en ciertas plantaciones forestales, naturales, pudiéramos decir, o en bosques naturales, se da esta situación, con los 3 factores únicamente, porque no están bajo el manejo humano. Sin embargo, digamos, en los patosistemas agrícolas, nosotros ya tenemos la intervención del hombre y eso pues tiene características, digamos, muy particulares sobre la presencia o ausencia de ciertos tipos de patógenos. Bien, entonces, la diferenciación de los ciclos de vida de los patógenos nos lleva a diferenciar 2 tipos epidemiológicos de enfermedades. Las enfermedades monocíclicas y las enfermedades policíclicas. ¿Cuáles son las enfermedades monocíclicas? Son aquellas enfermedades donde el patógeno solo completa un ciclo de patogénesis durante el ciclo anual del cultivo. El desarrollo de la enfermedad tiene lugar a partir de la población del patógeno ya existente al inicio del cultivo. Esto se conoce como inóculo primario. Y las estructuras del patógeno que se producen durante el ciclo de patogénesis no dan lugar a más enfermedad. Luego tenemos las enfermedades o los tipos epidemiológicos policíclicos. Aquí el patógeno desarrolla un ciclo primario y uno o varios ciclos secundarios durante el ciclo anual del cultivo. El desarrollo de la enfermedad tiene lugar a partir de la población del patógeno ya existente al inicio del cultivo, inóculo primario. Y las estructuras del patógeno que se producen durante el ciclo de patogénesis reciben el nombre de inóculo secundario y dan lugar a más enfermedad. De manera general, en una enfermedad se da este ciclo. Primero hay un inóculo inicial, tal como se menciona, un inóculo primario, como se menciona en ambos casos, monocíclico, policíclico, y este inóculo inicial es diseminado e inicia la infección.
Luego, este patógeno que está dentro de los tejidos vegetales está produciendo nuevamente más inóculo y de esa manera se está repitiendo el ciclo. Pongamos un ejemplo claro. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades monocíclicas, lo que interesa es si la planta está enferma, sí o no. Si la planta está enferma, ya tenemos pérdidas considerables, porque planta enferma es planta muerta, por decirlo así, ya que los patógenos monocíclicos son aquellos generalmente de tipo sistémico. Por ejemplo, es decir, que están en toda la estructura de la planta. Por ejemplo, fitoplasma, virus, algunos viroides, algunos espiroplasmas, ¿verdad? Que pueden estar afectando, o algunos tipos de hongos también, o algunas bacterias, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si yo tengo un cultivo con una enfermedad de tipo monocíclica, lo que me interesa a mí saber es cuántas plantas hay enfermas. No qué grado de enfermedad tengan, ¿no? Sino que cuántas están enfermas, porque depende, como les decía, ¿están enfermas sí o no? Aquí hablemos de sí o de no. Ahora, con las enfermedades policíclicas, la cosa es un tanto diferente. En las enfermedades policíclicas, estas son causadas generalmente por patógenos que están bastante, digamos, localizados. Es decir, no están de forma sistémica distribuidos en toda la estructura externa e interna de la planta, sino que están afectando, digamos, partes de la hoja, frutos, tallos, raíces, etcétera, digamos, pero parcialmente. A medida que la enfermedad se va desarrollando, se van afectando, digamos, prácticamente todos los tejidos que puedan estar sanos, ¿verdad? Entonces, en una enfermedad policíclica, lo que interesa saber es qué proporción de la planta está dañada, es decir, qué cantidad de tejido de la planta puede estar dañado. Y eso es lo que me lleva a mí a tratar de poner un límite para tratar de controlar ese tipo de enfermedad. Repitiendo, esto es muy importante porque esto es la base para todo lo que viene más adelante. Un patógeno monocíclico interesa saber el número de plantas que pueden estar enfermas. Entonces, el número de plantas que pueden estar enfermas en un cultivo se conoce como incidencia. Incidencia. Si yo tengo de 100 plantas que pueda tener, digamos, en un terreno, 20 enfermas, quiere decir que tengo un 20% de incidencia, 20 plantas enfermas. Ahora veamos. Esas 100 plantas que están ahí enfermas pueden tener un problema, digamos, de roya. La roya es un patógeno de tipo policíclico que va a afectar, digamos, hablemos de la roya del café, las hojas. Yo hago un muestreo y determino qué porcentaje de tejido de la planta está enfermo. Si yo tomo una hoja y digo que el área de la hoja es el 100% y las manchitas que tiene es un 10% del tejido dañado, quiere decir que hay una severidad del 10%. ¿Cómo puedo saber yo la severidad de todo el cultivo? Tomando una muestra de unas 20 plantas, hipotéticamente hablando, sacar cuál es, digamos, la severidad que tiene cada una de ellas, sacar el promedio y eso representaría la severidad que puede estar asociada a todo el cultivo. Bien, entonces resumiendo esto de nuevo, muy importante, repitiendo, esto no lo tienen que olvidar. Enfermedades monocíclicas, interesa si la enfermedad está presente o no. Se evalúan en campo mediante la variable incidencia, que es un conteo de las plantas enfermas. Enfermedades de tipo policíclico se evalúan en campo a través del daño que tienen los tejidos y eso se reporta como severidad, ¿verdad? Entonces eso sirve para los estudios epidemiológicos. Pues bien, en términos prácticos hacemos eso, pero cuando estamos estudiando las enfermedades de una forma, digamos, más profunda,
yo utilizo una variable que se conoce con el nombre de intensidad de la enfermedad. Y por intensidad voy a entender la utilización de las dos variables, tanto incidencia como severidad, independientemente si es una enfermedad monocíclica o una enfermedad policíclica. ¿Por qué? Vea, porque estoy haciendo un estudio epidemiológico más profundo y me interesa conocer otro tipo de variables que pueden estar relacionadas con el desarrollo de la enfermedad. Pues bien, ¿verdad? Intensidad es incidencia y severidad. Pero en términos prácticos, para definir estrategias para el control de una enfermedad de tipo monocíclica, utilizamos la incidencia y para las policíclicas ocupamos severidad. Bien, nos vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta? Yo, ingeniero, ¿cree que podría volver a repetir lo que significaba incidencia? Lo que es incidencia y severidad. Sí, las dos mejor. Pues bien, entonces decía de que la incidencia se refiere al número de plantas enfermas, es decir, al conteo de plantas enfermas, y sirve para estudiar en campo enfermedades de tipo monocíclico. Luego, la severidad se refiere a el grado de daño que tiene el tejido vegetal. El grado de daño que tiene el tejido vegetal. Y se utiliza para evaluar enfermedades de tipo policíclico. Y cuando decimos intensidad, nos referimos tanto a incidencia como severidad. ¿Quedó claro esto? Sí, gracias, ingeniero. Bueno. Bien, terminamos acá. Muchas gracias. Revisen por favor los grupos de laboratorio a quienes les correspondería llegar el próximo lunes. Tratemos de estar a las 8 en punto, ¿verdad? Y tratemos de llevar las muestras de tejido vegetal enfermo para poder desarrollar bien la práctica. Gracias. Feliz tarde. Inge, no importa el color de la gabacha. ¿El color de la gabacha? De la gabacha. No, no importa. Ingeniero, ¿y cuántas muestras hay que llevar? Pues la mayor cantidad de muestras que puedan conseguir que sean representativas de plantas enfermas, ¿no? Yo diría quizás unas 5, unas 6. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Bueno, a la orden. Eso sería por grupo, ingeniero. Sería por grupo. Ah, ok, gracias. Ingeniero, ¿va a subir esa presentación? Sí, todas las presentaciones se las voy a colocar ahí en la plataforma. Ok, Siempre muchas van a gracias. estar ahí. No les he podido subir la clase todavía porque he tenido problemas con con la descarga, ¿no? Pero en cuanto la tenga lista, pues yo les coloco toda la información ahí. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Bien, muchas gracias. Feliz Gracias, tarde a ingeniero. todos. Feliz tarde. Ingeniero, disculpe.